Dios le bendiga, hermanos y amigos. Les saluda su hermano Jonathan Gómez y estoy muy contento de estar aquí en este podcast de Resplandor de Gloria. El día de hoy tengo la bendición de que me acompañan dos jóvenes, la hermana Raquel. Dios les bendiga a todos, me siento muy feliz de estar aquí nuevamente en otro episodio del podcast de Resplandor de Gloria. Y también está conmigo el hermano Jaciel. Dios les bendiga a todos los que nos estén escuchando. Para mí es un gusto estar de nuevo en este programa. Espero que sea de bendición para sus vidas. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, vamos a pasar a nuestro hermano Jaciel, que nos va a hacer una oración. Donde te encuentres, si puedes cerrar tus ojos y acompañarnos en esta oración. Amantísimo Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado y nos has concedido de estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, dándonos la sabiduría y el entendimiento para poder desarrollar este tema y poder llegar a las vidas que nos están escuchando donde sea que se encuentren. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El tema de hoy se trata de que Dios es fiel. La palabra hebrea traducida como fidelidad significa constancia, firmeza, fidelidad. Y no hay nadie más fiel que Dios. La fidelidad es un carácter de Dios. A diferencia de nosotros, los seres humanos, que podemos ser o no fieles, Dios es fiel y lo dice su palabra. En su palabra dice, en 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Cuando decimos que Dios es fiel, es que Él va a cumplir todas sus promesas y su palabra en la Biblia. Sí, más que Él siendo fiel, Él es fiel. Cuando decimos fiel, como podría darte el ejemplo, yo soy de carne y soy de hueso, pues Dios es fiel. Aparte de que es espíritu, la Biblia también nos dice que es amor. Él es fiel. Hasta uno de sus nombres es fiel y verdadero. Lo podemos ver en Apocalipsis 19:11. Y también en 2 Timoteo 2:13 nos dice, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que aunque nosotros le fallemos, Él siempre va a estar siendo fiel a su palabra, a sus promesas, a lo que Él es. Porque si Él no fuese fiel, ya no sería Él, porque dice, no puede negarse a sí mismo. Se contradiría Dios si Él no fuera fiel a sí mismo. Exacto. Un ejemplo en donde a veces que sabemos de que alguna persona que no está bien ante Dios, o en el peor de los casos está en pecado, y aún así, si predicara y diera palabra de Dios, podríamos ver que personas son salvas por medio de esa palabra, porque Dios no le estaría siendo fiel a quien predica, sino que le estaría siendo fiel a su palabra. Sí, Dios no dejaría, como dice, aunque nosotros fuésemos infieles, Él no dejaría de ser fiel. Sí, porque su palabra, Él es fiel a su palabra, porque su palabra es una expresión de su carácter. Y eso lo dice Malaquías 3:6. Él no cambia. A diferencia de los seres humanos, que a veces somos muy emocionalistas y a veces, por más que tratamos de cumplir algo, no lo logramos hacer, Él no varía. Si Él te dice que Él está contigo todo el tiempo, Él está contigo todo el tiempo. Sí. Y la palabra de Dios a veces va con diferentes propósitos. A veces es la misma palabra, pero va hacia ti con un propósito, va hacia mí con otro propósito. Lo podemos ver en Isaías 55:10-11. ¿Sí? Nos dice, como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que así como la lluvia viene y ayuda al que sembró a que esa planta crezca germine, y dé fruto, así va a ser la palabra que va a ir para ti con el propósito para el que Dios quiere enviártela. Él te la envía con un propósito. Y eso es muy cierto, sí, porque en la Biblia la palabra de Dios le llega y habla de forma diferente a cada uno de nosotros. A los que necesitan salvación va a ser una palabra de salvación. A los que necesitan sanidad, de sanación, restauración, edificación, y te va a dar crecimiento espiritual conforme a tú le creas a su palabra, porque todo viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También la palabra te puede llegar, como mencionaste, como para salvar. Y ahí como para exhortar, como si hay cosas que tienes que arreglar. Si necesitas orar, puede ser que vas a la iglesia y predican acerca de ese tema. Entonces tú te sientes redargüido y como para otras personas puede ir con otro propósito. El versículo de la Biblia donde se encuentra en Mateo 24:35 que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Amén. Porque en la palabra de Dios encontramos también en Mateo 5:18, donde dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces podemos ver que en la palabra de Dios se va a cumplir toda, de inicio a fin. Sí, podemos ver que Dios va a cumplir toda su palabra desde el principio hasta el final. Así es. Algo que me llama mucho la atención es que cuando nosotros estamos conociendo a una persona y vamos conociendo el carácter de esta persona, aprendemos a confiar en ello por medio de cómo le conocemos. Es como tú no confiarías a darle tu cuenta bancaria a un extraño que apenas conociste. Pero si tú conoces a esta persona y pasa el tiempo y tú conoces su moral, puedes llegar a confiar en él completamente. Y así mismo es el confiar en Dios. Mientras tú más busques de Él y más medites en Él y en su palabra, más fe, o sea, tu fe va a crecer. Y esa fe te va a ayudar a ver la fidelidad de Dios. Porque a veces decimos, wow, la fidelidad encapsula tantas cosas, pero Dios es fiel cuando Él dice que no estará contigo. Y eso es en todo momento. O sea, de algo tan simple como cuando tú te levantas y estás respirando y puedes abrir tus ojos, ya Dios tiene misericordia para tu vida. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sí, a veces se nos hace difícil porque a veces estamos atravesando pruebas o circunstancias difíciles en las que nos sentimos solos. Sí. Sentimos que ya no podemos no nos más. Comprenden. Que hasta pensamos como que Dios se olvidó de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes y creer que Dios está con nosotros. Pues algo también que es que cuando estudiamos la palabra de Dios surge un patrón. Y esto es que aprendemos que Dios nunca cambia y Él nunca miente. Entonces eso va muy relacionado a la fidelidad de Dios. Porque aprendemos a través de las escrituras que Dios nunca ha fallado en el pasado. Y siempre pues decimos a las personas: Dios es fiel hoy, mañana y siempre. Y es que así es. Porque Él siempre fue fiel a su palabra a medida que obraba en las vidas de los antiguos israelitas. Tanto en ese tiempo como ahora podemos ver la grandeza de Dios y cómo Él cumple cada una de sus promesas. En la Biblia, en el libro de Josué, tenemos una de las narrativas más bonitas en la que podemos ver la fidelidad de Dios con Josué. No sé si ustedes se recuerdan, pero el pueblo de Israel estuvo cautivo por 400 años en Egipto. Y Dios, por medio de su siervo Moisés, viene y los saca de ese cautiverio. Y están en el desierto por 40 años. Ya al final, ya casi cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés muere y Josué viene a ser el sucesor de Moisés. Entonces Dios habla con Josué y le da una serie de instrucciones para que él pudiera entrar al pueblo, y no solamente entrar al pueblo, sino obtener la victoria con las personas con las que se fuera a enfrentar. Estas instrucciones le iban a servir a Josué no solamente en ese momento, sino para toda su vida. Podemos ver en Josué 6-9, en el 6 primero, que Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios iba a cumplir la promesa de darles esa tierra, pero aquí le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente, lo cual también podemos aplicar en este tiempo para nosotros que somos jóvenes. En la palabra donde dice esfuérzate, puede ir enfocada a muchas áreas de nuestra vida en hoy en día. Por dar algunos ejemplos, como esfuérzate a no pecar, o esfuérzate a orar, esfuérzate a leer la Biblia, a buscar más de Dios, a congregarte, esforzarnos constantemente a no dejar de hacer la voluntad de Dios. Y también donde dice sé valiente, en esta palabra podemos comprender que en estos tiempos el enemigo siempre nos va a estar dando ofrecimientos hacia nuestras vidas. No solo en esto, sino también van a haber situaciones en nuestras vidas en las cuales van a ser muy difíciles de darle alguna solución. Y es ahí donde seremos probados. Si obedeceremos a la palabra de Dios y seremos fiel a lo que Él siempre nos da en su palabra. Vemos que Dios lo primero que le pide a Josué es que se esfuerce y sea valiente, y es algo muy importante para Dios, ya que se lo refuerza 3 veces. Y yo analizando un poco estaba viendo que Josué es llamado a ser valiente en Dios, aún así que ya Josué había probado
ser una persona muy fiel y mansa, una persona que estaba siempre al lado de Moisés, y la constancia a veces prueba tu fidelidad a una persona, aún más Dios siendo fiel para nuestras vidas. Entonces yo veo eso y yo digo, wow, Dios conocía tanto el corazón de Josué que él sabía que Josué necesitaba ese encouragement, ese ánimo. Y es que él habla de una necesidad de tal mandato porque incluso un gran líder necesitaba ánimo. Sí. Y a veces tú siendo en una posición donde, digamos, te toca liderar una o dos personas, uno a veces piensa que los líderes vienen como prehechos, una cosa así como que ya ellos no necesitan animación, ellos no necesitan apoyo porque son los líderes, pero es lo contrario. Los líderes necesitan ese apoyo de todas las personas que están, digamos, bajo ellos para poder llevar a cabo una misión tan grande. En este caso, Josué tenía una misión. Sí, que era entrar al pueblo de Israel y repartirle la tierra. Y nosotros también tenemos una misión similar, que es como llevar el evangelio que el Señor nos pide que prediquemos a todas las naciones. Exacto. Y para eso nosotros nos tenemos que esforzar. A veces trabajamos todo el día y estamos cansados y es día del culto y tenemos que esforzarnos ahí. O si fuiste a la escuela y tuviste tarea y tienes un día pesado y te tienes que esforzar, incluso si te estás sintiendo un poquito mal, que te duele la cabeza y tú encima dices, bueno, me esfuerzo y voy a la iglesia. Y Dios, la verdad, ese empuje te da, porque al momento tú estás como, ¿iré o no iré? Pero cuando tú vas, tú dices, oh, wow, gracias a Dios vine, you know? Y te regocijas y sientes ese gozo. Y sientes Dios te llena de fuerzas y tú llegaste a la iglesia bajo de ánimos, llegaste cansado, pero Dios te renueva las fuerzas, así como dice el verso, que Él renueva las fuerzas como la del búfalo. Y sí es cierto, hay que ser esforzado y valiente, más en estos tiempos en que tanto jóvenes como adultos, niños, estamos en una sociedad muy frágil y donde todo es cuestionado y donde a veces uno tiene que ponerse firme porque todo quiere como tumbarte. Yo había visto una frase que dice, fidelidad es amor inagotable en acción. Qué bonito. Ajá. Y a veces no llegamos a comprender todo esto que abarca tanto en el evangelio, que a veces hacemos las cosas tanto como por compromiso y no por el amor hacia la palabra de Dios, hacia lo que Él nos ha mandado a hacer. Sí, y creyendo de que Él siempre va a ser fiel para nosotros. También si seguimos aquí leyendo en Josué, en el versículo 7, Dios le sigue diciendo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí Dios le pide lo mismo, esfuérzate, pero le pide un poco más de valentía, dice, sé muy valiente. Y ahora nosotros tenemos que ser muy valientes porque aquí Dios le pide a Josué que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Y nosotros, para mantener que somos cristianos, a veces en el trabajo nos cuestionan, a veces nos dicen, pero ¿por qué vas tanto a la iglesia? O en la escuela que le hacen bullying, que, mira, es un aleluya, y se ríen de uno. Entonces nosotros aquí necesitamos más valentía para enfrentarnos a estas situaciones y creer que Dios es fiel, porque dice que al no apartarnos de Él, nuestro camino será prosperado. Sí, así es. Y algo que a mí me llama la atención en mis notas es que esta valentía que Dios requería de Josué no era de Josué mismo, porque nosotros podemos decir, sí, Dios le pedía a Josué, sé valiente, pero podemos estar llenos de confianza en nosotros mismos, pero no vamos a triunfar. Y como podemos ver ahí en el versículo 7, en la parte también final como el versículo, no solamente Dios te dice como esfuérzate y sé valiente, sino que también le dice que le va a prosperar si Él obedece a lo que Él está pidiendo. Entonces, si nosotros le obedecemos a Dios, Él siempre tiene esas recompensas hacia nuestras vidas, sí, que Él ha prometido en su palabra. En todo lo que tú emprendas, si tú emprendes un negocio, si tú emprendes una asociación, si lo que tú emprendas, Dios te va a prosperar en eso. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, podemos tener una confianza genuina que Dios va a cumplir sus palabras y sus promesas y que no nos va a dejar solos. Y dice en la parte B de este verso, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Entonces Josué debía tener mucho cuidado en guardar la ley, la palabra de Dios, y el compromiso de Josué a ella serían los pilares de su éxito. En ese sentido yo veo que en nuestros tiempos nosotros tenemos la Biblia, que es nuestra guía máxima
donde podemos ahí tener todo un manual de vida. Podemos seguir viendo en Josué, pasando ya al versículo 8, que Dios le sigue dando instrucciones. Y aquí le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí en el versículo anterior le dices para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Aquí le dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero le pide que siempre esté este libro de la ley en su boca. O sea, yo diría como que te memorices la mayor parte de versículos que puedas. Si un día sientes que ya no puedes, tú puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y te puedes memorizar versículos de gozo, versículos de si te sientes triste, si necesitas orar. Como palabra de ánimo. Palabra de ánimo. Y no solo memorizártelo para ti, sino para los demás. Para decirle a los demás, si hay alguien en el trabajo que es inconverso, tú lo puedes evangelizar con versículos bíblicos. Sí, y es que a veces, en vez de decir cualquier cosa humana, qué mejor que dar un verso bíblico sabiendo que esa palabra va a caer como una semilla y que va a germinar. Que de pronto en el momento de la persona se queda como pensando, como ¿qué me trató de decir? Pero después analizando va a decir: wow, en verdad, ya si le digas Dios es amor, o le dices no temas ni desmayes porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas, o tú le dices a alguien cuando va a dormir: paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces son versos que son poderosos y que en este caso yo veo que Josué no solo necesitaba leer la palabra de Dios, sino que debía estar en sus labios. O sea, está diciendo: nunca se aparte de tu boca. Está en su mente cuando le dice: de día y de noche meditarás en ella. Y tenía que hacerlo para que guardes y hiciera conforme a todo lo que en él estaba escrito. Sí, ahí mismo mencionaste lo más importante que yo veo en este versículo. Dios le pide que él medite día y noche en la palabra de Dios y que de su boca no se aparte la palabra de Dios. Pero era primero para él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, para que primeramente vivamos la palabra, para que vivamos como Dios nos manda en la palabra. Y eso me recuerda cuando el hermano Jaciel me estaba diciendo lo de que a veces muchas personas se ven al otro lado en vez de verse a sí mismos. A veces muchas personas tratan como de ver la paja de su prójimo sin antes sacarse la viga de su ojo. Sí, porque a veces vemos errores pequeños de los otros cuando no nosotros mismos tenemos cosas más grandes. Sí, y a veces como que tenemos que enfocarnos más en nosotros y en corregirnos nosotros antes de andar juzgando, porque también la palabra de Dios nos dice que no andes juzgando a los demás. Sí, y aparte de eso, que ahí Dios le está dando una misión a Josué, volviendo a ese tema, y es que él le está diciendo que primero él guarde la palabra, porque él sabía que él iba a guiar un pueblo de que no era de 5 personas, era una multitud. Iba a ser un ejemplo. Y no solo una multitud en la que todos tenían diferentes pensamientos, y no era como que estaba en las manos de Josué, pero si Josué mantenía a lo que Dios le estaba diciendo, todo iba a pasar como Dios. Pues todo le saldrá bien, dice Yeah. al final del versículo. Y nosotros podemos ver que a veces en lo secular hay personas que tú los invitas a la iglesia y ellos te dicen: oh no, porque yo he visto que tal hermano hace esto, o yo he visto que los pastores hacen esto, o empiezan a ver todo el alrededor. Cuando nos dice que manteniendo nuestra mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo, porque quizá en la iglesia haya alguien que tropiece, haya alguien que también le falla al Señor, y no podemos estar viendo a nuestro alrededor. Sí, y eso es clave, porque en la palabra de Dios dice: no, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No algunas cosas, sino todo. Y yo veo que la palabra de Dios es una garantía del éxito del cristiano, y a veces como cristianos nos ponemos a pensar, que bueno, yo veo a mucha gente exitosa en el mundo, pero es que nuestros estándares no son iguales a los del mundo. Nosotros tenemos un objetivo principal, que es la salvación, y en estas situaciones en la vida, Dios no nos promete una vida sin problemas, pero nos asegura una vida capaz de lidiar con cualquier cosa, porque tenemos la ventaja completa de la presencia de Dios y sus promesas, porque Dios es fiel. Con esta palabra que yo encontré que dice que nuestra fidelidad se apoya en la fidelidad de Dios a sus promesas, y podemos ver en Hebreos 10:23
donde dice que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Él ahí nos llama a ser fiel. Primera de Tesalonicenses 5:24, donde dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por eso ahí vemos en Josué donde el Señor dice que si Él hace todo lo que Él está pidiendo, todo le prosperará bien y todo le saldrá bien. Sí, y bueno, leyendo el último versículo de Josué, el versículo 9, nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Aquí le vuelve a pedir que se esfuerce y que sea valiente, pero ya se lo da como un mandamiento. O sea, ya no tienes opción, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente, porque dice que el reino de los cielos lo arrebatan solamente los valientes. Y también le agrega: no temas ni desmayes. O sea que si él ya se siente desanimado, no tiene que desfallecer, tiene que seguir adelante, ni temer porque se burlen, lo que estábamos mencionando hace un rato. Entonces, si hace todo esto, si no deja de esforzarse y ser valiente, dice que podemos estar seguros de que Jehová, nuestro Dios, estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Y puedo yo ver ahí que el éxito de Josué no solo dependía de la habilidad de guardar la palabra de Dios, sino de la presencia de Dios con él. Y así, para ir concluyendo esta primera parte acerca de la fidelidad de Dios, hay un verso que me gustaría dejarle a la audiencia, que está en Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, querido amigo que nos escuchas, de mi parte quiero compartirte que Dios siempre es fiel. Él es fiel a sus promesas y todo está en nosotros en creerle 100%, porque Él no nos va a fallar. Yo leí una frase que dice que debemos de confiar en Dios y esperar en Él, sin importar las situaciones de la vida y sin importar los problemas que vengan o acontezcan. A veces tenemos que traer todo a las manos del Señor en oración y presentárselas a Él, porque fiel es el que prometió. Amén. Y no importa la situación que estés pasando, no importa si estás enfermo, no importa si tienes una prueba muy grande, tienes que creer de que Dios está ahí. Tú puedes cerrar tus ojos, orar y creer. Y si tú crees, puedes ser sano o puedes salir de la situación que estés pasando. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Solo quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, como Resplandor de Gloria. También puede visitar nuestro sitio web, que es resplandordegloria.org, y encontrar la iglesia más cercana a ti. Hasta la próxima. Dios les bendiga.